Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Dios los bendiga a todos abundantemente. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Recibiste bienes y Lázaro males. Por eso, él encuentra aquí consuelo mientras tú padeces. Reciban un fuerte abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. La indiferencia hacia los necesitados también es una forma de injusticia. El profeta Amós, en la primera lectura, describe los banquetes de los ricos de Samaria y Jerusalén que viven de espaldas a las grandes mayorías y ni siquiera perciben los peligros que se avecinan. En el Evangelio, Jesús también nos presenta a un personaje parecido que tampoco quiere ver el hambre de un mendigo que se acerca a su puerta. Frente a la indiferencia, San Pablo nos invita a vivir según los valores del Evangelio. Señor, ablanda la dureza de nuestros corazones para que sepamos ser solidarios con quienes sufren y pasan necesidad. Oremos. Te bendecimos, Señor, porque escuchas el clamor del pobre, liberas al oprimido y sustenta al huérfano y a la viuda. Tú derribas del trono al poderoso y enalteces al humilde. Al hambriento lo colmas de bienes y al rico lo despides vacío. Cuando nuestro corazón se cierra ignorando al necesitado, abre, Señor, nuestros ojos para que te veamos a ti en él. Cuando el pobre tienda su mano hacia nosotros para pedirnos, abre nuestro corazón al gozo de compartir lo nuestro con él. Ayúdanos, Señor, a romper la malla del egoísmo acaparador, liberándonos del afán de poseer y tener, gastar y consumir, para que no nos habituemos nunca a las desigualdades. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, Lázaro y Rico, del grupo Unidos por Cristo de Guatemala.
llagas estaba. Los perros lo lamían porque nadie lo curaba, mientras el pobre pedía. Las migajas que caían. De pronto Lázaro muere. Su cuerpo fue transformado. Los ángeles lo llevaron junto al seno de Abraham, donde todo es alegría, al paraíso eterno. El rico en la fiesta estaba cuando Lázaro entraba. Con sed, con hambre y con frío, unas migajas buscaban, lo echaron para afuera, porque el pobre no entraba. El rico en la fiesta estaba, la muerte lo sorprendió. En medio de sus amistades, en un momento murió, con su riqueza y su orgullo. El diablo se lo ganó. De pronto Lázaro muere. Su cuerpo fue transformado. Los ángeles lo llevaron junto al seno de Abraham, donde todo es alegría, al paraíso eterno. Primera lectura de la profecía de Amós, capítulo 6, versículos 1a y 4 al 7. La injusticia hacia los necesitados causa daños profundos, pero también lo hace la indiferencia de aquellos que tienen todo y llevan vida de lujos, mientras otros apenas sobreviven. El profeta Amós lanza duras críticas a la clase acomodada de su tiempo. Escuchemos. Así dice el Señor Todopoderoso: ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Os acostáis en lechos de marfil, arrellanados en divanes. Coméis carneros del rebaño y terneras del establo. Canturreáis al son del arpa. Inventáis como David instrumentos musicales. Bebéis vino en copas. Os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José. Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Con el Salmo 145 damos gracias a Dios
por su justicia en favor de los más necesitados. Lo haremos diciendo: alaba, alma mía, al Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 26º del tiempo ordinario. Modo primero. Modo segundo. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. La vida cristiana no se sostiene tanto en afirmaciones, sino en una forma de vida, en valores que se fundan en las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos. Hombres de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión. Te insisto en que guardes el mandamiento, sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Un rico, de quien no se dice que sea una mala persona, vive lujosamente y banqueteando siempre, mientras un mendigo que se acerca a su mesa ni siquiera tiene que comer y solo encuentra indiferencia.
¿durará esa vida espléndida por siempre? Jesús quiere sacudir nuestras conciencias para no taparnos los ojos ante el sufrimiento de nuestro prójimo. Pero antes, entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1, El rico y Lázaro, de Javier Bru. Entre telas finas y banquetes cada día, había un hombre rico que de púrpura vestía, mientras a su puerta el pobre Lázaro yacía, ansiando llenarse con las obras que caía. Y cuando murió Lázaro, los ángeles lo llevaron al cielo a morar junto a Abraham. Y cuando murió el rico en el
amigos miro al cielo y al mendigo con Abraham, porque los que sufren luego reirán, los corazones limpios podrán ver al Padre, porque es de los humildes el reino de Dios, alégrense, su recompensa será grande. Ten piedad de mi padre Abraham y haz que moje Lázaro su dedo en agua y mi lengua toque, para así aliviarme en la tortura de estas llamas. Y el padre Abraham al que fue rico contestaba: mientras tuviste bienes, él tan solo tuvo males, ahora en cambio el consuelo y tus penares. Hay un abismo inmenso que se abre entre nosotros, nadie puede cruzar entre ambos lugares, porque los que sufren luego reirán, los corazones limpios podrán ver al Padre, porque es de los humildes el reino de Dios, alégrense, su recompensa será grande. El que fuera rico le rogaba a Abraham que enviara a su casa a Lázaro y así les avisara a sus 5 hermanos los tormentos que pasaba, para que advertidos como él no terminara. Tienen a los profetas y a Moisés que los escuchen, respondía Abraham, y él replicaba: si se los dice un muerto creerán, y Abraham decía: ningún muerto creerán si no escuchaban, porque los que sufren luego reirán, los corazones limpios podrán ver al Padre, porque es de los humildes el reino de Dios, alégrense, su recompensa será grande, porque los que sufren luego reirán, los corazones limpios podrán ver al Padre, porque es de los humildes el reino de Dios, alégrense, su recompensa será grande. Amados hermanos, nos reunimos hoy en el 26º domingo del tiempo ordinario para celebrar nuestro programa. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el Evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces la mesa llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos no es imposible ante Dios. Las lecturas de este domingo nos ponen en guardia frente a las riquezas que endurecen el corazón. El lujo hace olvidar los desastres del pueblo, dice el profeta Amós. A la puerta del rico se apaga la vida del pobre Lázaro, leemos en el Evangelio. Contra esa riqueza
despreocupada está la regla de vida que propone el autor de la carta a Timoteo. Honradez, religiosidad, fe, amor, paciencia y dulzura, y la confianza en un Dios que, según el Salmo, sustenta la vida del huérfano y de la viuda. Con atención, escuchemos nuestro análisis. Bendiciones. Gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de hoy. Y entrando de lleno a esa primera lectura de la profecía de Amós. Y empezamos preguntando, hermanas y hermanos, ¿quiénes son los destinatarios del mensaje de Amós que Amós enseña en este texto? ¿Quiénes son esos que se encuentran a las puertas de la muerte a causa de sus pecados? Pues se trata de la clase dirigente, ¿verdad? Rica e indolente, que vive cómodamente en los palacios de la capital, que derrocha en lujos, que vive en una eterna fiesta. Se trata de esos parásitos que se tienden, ¿verdad?, en lechos de marfil, que comen alimentos exquisitos, que beben vinos exóticos, que utilizan perfumes importados, que se divierten oyendo música y componiendo canciones. Pero lo más grave es que todo este lujo y derroche es fruto de la explotación de los más pobres y de las rapiñas y prepotencias cometidas contra los débiles. Por lo demás, esta clase rica e indolente vive egoístamente sumergida en su mundo cómodo y no se preocupa lo más mínimo por la miseria y el sufrimiento que aflige a sus hermanos. Los pobres trabajaban duramente con una existencia llena de dolores, trabajos y miseria para sustentar la indolencia y el lujo de la clase dirigente. ¿Podrá aceptar Dios que esta situación se prolongue indefinidamente? Pues es evidente que Dios no está dispuesto a pactar con esta situación. La clase dominante de Samaria está infringiendo gravemente los mandamientos de la alianza y Dios no acepta ser cómplice de aquellos que mantienen un elevado nivel de vida a costa de la sangre y de las lágrimas de los pobres. Por eso, el castigo llegará en forma de exilio en una tierra extranjera. Y para que continúe, ¿verdad?, el hermano Jay con esta discusión de esta primera lectura. Pues gracias, Erinaldo. Vamos a tratar de ubicarnos. Vamos a comenzar con esto que es hermoso, bien importante y bien serio. Cuando dice: los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos. Volvemos a leer al mismo profeta que domingo pasado, Amós, que sigue clamando contra los ricos que no entienden lo que es la justicia y la solidaridad. Se fían del templo, unos de Jerusalén y otros de los que hay en Samaria, pero luego actúan sin coherencia con la fe que todos ellos profesan. El lujo de las clases dirigentes en esta ocasión del reino del norte, o sea, Samaria, está descrito con detalles interesantes. Bien, lechos de marfil, comidas de carnes suculentas, vinos generosos, instrumentos musicales, perfumes, lujos. A todo esto lo llama Amós la orgía de los disolutos. Les echa en cara que no se preocupan por las desgracias de sus hermanos, y por eso ahí viene el castigo. El profeta, de parte de Dios, les anuncia el desastre que se acerca. En primer lugar, para estos ricos que son totalmente despreocupados
y fuera de lo que son, de lo que es la solidaridad, ¿verdad? Irán al destierro, a la cabeza de los cautivos. En efecto, para ubicarnos, Eri, el reino de Samaria fue al destierro, fue en el año 722 antes de Cristo. Entonces el reino del sur, que era el de Jerusalén, entonces cae un poco más tarde en el año 587. O sea que lo que dijo Amós se cumplió. Así que no, como decimos en Puerto Rico, no fue una amenaza, fue una promesa. Eri. Interesante. Bueno, seguiremos discutiendo estas lecturas en nuestra segunda parte del programa, pero mientras tanto vamos a un cántico. Compartimos con ustedes el cántico número 4, Lázaro y el rico, de Francisco Ruiz, que fue grabado en vivo en la misa. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com. Y se siguen uniendo hermanas y hermanos a nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando también a los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz acá en Puerto Rico y todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que bendiciones también para todos estos hermanos que nos escuchan a través del mundo. Bendiciones para todos, como Amén. siempre, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Bueno, y siguiendo con esta discusión de estas lecturas de hoy. Esta segunda lectura de San Pablo a Timoteo guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. ¿Qué nos tienes por ahí, Jay?
Gracias, Eric. Como tú bien dices, la carta a Timoteo nos ofrece un panorama distinto, interesante. Nos habla de otros bienes no mensurables en precios humanos. Esfuérzate en la honradez, la piedad, la fe, el amor, la fortaleza. Son dinamismos capaces de construir un mundo totalmente distinto. Nacen de la experiencia que hacemos de Dios en nuestra vida, cuando el horizonte no se cierra en lo meramente temporal, sino que descubre la presencia de Dios en la vida íntegra del hombre y del mundo. Él es el único, y repito, Él es el único que posee la inmortalidad y vive en la luz. Eric. Fíjate, Jay Thomas y hermanos que nos escuchan, poniendo en perspectiva, ¿verdad?, esta lectura, continuamos reflexionando sobre la primera carta de Timoteo. Y Timoteo es ese cristiano natural de Listra, hijo de padre griego y de madre judeo-cristiana, que acompañó en algunos de los viajes misioneros a Pablo, y a quien Pablo confió la coordinación pastoral de las iglesias de Asia, y que según la tradición fue el primer obispo de la iglesia de Efeso. Y esto está bien interesante. El autor traza para la edificación de Timoteo el retrato del hombre de Dios. Así que el contexto de las cartas pastorales nos sitúa presumiblemente en los inicios del siglo II, en un momento en el que las herejías, pues normalmente de tipo gnóstico, comienzan a molestar a los cristianos. Aunque continúa discutiéndose el ambiente en el que las cartas pastorales aparecen, lo cierto es que se trata de una época en la que la comunidad cristiana comienza a sufrir las influencias de los falsos maestros, que difunden las doctrinas extrañas. En este ambiente es importante subrayar las características del verdadero discípulo, a través de quien la verdadera fe es transmitida. ¿Y cómo debe ser entonces, según la perspectiva del autor de este texto, el hombre de Dios? Pues el verdadero hombre de Dios, ¿verdad?, que Timoteo debe representar, tiene que distinguirse por una vida santa, enraizada en la fe y en el amor a los hermanos. En concreto, el hombre de Dios debe cultivar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la dulzura. Tiene que ser paciente y manso ante las dificultades que el servicio apostólico pone delante. Debe guardar el mandamiento del Señor. Esto es la verdadera fe que le fue transmitida por la tradición apostólica. Lo que dice respecto al perfil del hombre de Dios se resume en el amor hacia los hermanos, en el entusiasmo por el ministerio y en la capacidad para transmitir la verdadera doctrina heredada de los apóstoles. Y el texto termina con un himno litúrgico que presenta a Dios como el Señor de los señores, el único soberano, aquel que posee la inmortalidad, la gloria y el poder universal. Se trata de una solemne doxología que proviene sin duda del repertorio de oraciones utilizadas en las sinagogas judías del mundo griego y que presentaban a Dios en contraste con los falsos dioses y con los títulos humanos atribuidos a reyes y emperadores. Así que el retrato aquí embosado del hombre de Dios define los trazos del verdadero creyente. Es alguien que vive con entusiasmo su fe, que ama a los hermanos, ¿verdad?, que trata a todos con dulzura, con paciencia, con mansedumbre, y que da testimonio de la verdadera doctrina de Jesús, sin dejarse seducir y desviar por las modas o por los propios intereses. ¿Nos identificamos con este modelo? Esa es la pregunta. Así que la propuesta que aquí se hace a Timoteo debe sobre todo caracterizar la vida de aquellos que tienen responsabilidades
en la animación de las comunidades cristianas. Y aquí vienen 3 preguntas. ¿Los animadores de nuestras comunidades son efectivamente personas llenas de amor, de mansedumbre, de paciencia, de capacidad de dar la vida y de servir a los hermanos? ¿Son personas que transmiten con fidelidad y coherencia el proyecto de Jesús? ¿Son personas que transmiten doctrinas propias, condicionadas por sus intereses? Así que en la vida y en el testimonio de los animadores de nuestras comunidades se nota la voluntad de dar un verdadero testimonio de Jesús y de su propuesta de salvación, o se nota la búsqueda de privilegios, de títulos y de honores sociales. Así que son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Pensando en nuestras comunidades, ¿verdad? Así que es bien importante eso. Así que más adelante vamos a discutir ese evangelio de San Lucas. Mientras tanto, vamos a un cántico para luego discutir este santo evangelio de hoy. Pues gracias, Eri. Escuchemos el cántico número 2. El pobre Lázaro, del coro Jóvenes Seguidores de Jesús. Experto en 1000 banquetes, que vivía rodeado de inmenso bienestar. Y Lázaro era un pobre, engendrado en miseria, era pobre de cuna, pobre de solemnidad. Allí en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que los llevó el tiempo a la eternidad. Allí en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que los llevó el tiempo a la eternidad. Quería mirarles a los pobres, las migajas caídas de tanta saciedad. Y Lázaro a la puerta consumía su vida con sus viejos amigos, los perros del arrabal. Allí en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que los llevó el tiempo a la eternidad. Allí en el mismo pueblo vivieron hasta el día en que los llevó el tiempo a la eternidad. Después en la otra vida sus suertes se cambiaron. Lázaro el mendigo tuvo en el cielo un hogar. Liturgia y música. Vamos a comenzar con el Evangelio, que también está riquísimo. Y vamos a comenzar con esto. Recibiste bienes y Lázaro males. Por eso él encuentra aquí consuelo, mientras que tú
padeces. De nuevo, Lucas nos transmite la mentalidad de Cristo Jesús respecto a las riquezas. Es por demás plástica entonces la parábola del rico que cada día tenía banquetes, y de ahí el nombre popular de Epulón, el que hace frecuentes banquetes o épulas, y no se enteraba, o también puedo decir, no quería enterarse de lo que estaba viendo, de la existencia del pobre Lázaro a la puerta de su casa, el prototipo de la miseria humana. Pero el panorama cambia radicalmente, y esto es importante. El destino final de cada uno pone las cosas en su sitio, y Jesús inventa un diálogo muy vivo entre el rico condenado y Abraham, junto al que está gozando plenamente Lázaro. O sea, le llegó su momento de estar en lo hermoso y lo estar eternamente en la presencia de Dios, con tantas cosas que sufrió nuestro hermano Lázaro. Eri. Fíjate, hermanos, la lectura de hoy se nos propone, ¿verdad? Y representa una etapa más en el camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Añadiendo lo que acabas de decir, Jay. La historia del rico y del pobre Lázaro es un texto exclusivo de Lucas. No es posible decir si se trata de una parábola procedente de una fuente desconocida o si es una creación del mismo Lucas. De cualquier forma, pues se trata de una catequesis en la que se aborda el problema de la relación entre el hombre y los bienes de este mundo. Jesús se dirige aquí a los fariseos como representantes de todos aquellos que aman al dinero y viven en función de él. Y precisamente la parábola tiene dos partes. En la primera parte, Lucas presenta los dos personajes fundamentales de la historia. Según un cliché literario muy común en la literatura bíblica, un rico que vive lujosamente y que celebra grandes fiestas, y un pobre que tiene hambre. Vive miserablemente y está enfermo. Sin embargo, la muerte de los dos cambia radicalmente la situación. ¿Y qué es lo que verdaderamente está en juego aquí, hermanas y hermanos? Pues prestemos atención a los dos personajes. De rico se dice únicamente que vestía de púrpura y lino fino y que daba espléndidas fiestas. Por lo demás, no se dice de él si era malo o bueno, si frecuentaba o no el templo, si explotaba a los pobres o si era insensible a su sufrimiento. Cuando murió, ¿fue a parar a un lugar de tormentos? Pues eso no lo sabemos, ¿verdad? Del pobre Lázaro se dice únicamente que yacía a la puerta de rico, que estaba cubierto de llagas, que deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de rico y que los perros venían a lamerle las llagas. Cuando murió, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No se dice, no obstante, si Lázaro llevó en la tierra una vida ejemplar o si cometió malas acciones, si fue un modelo de virtudes o fue un hombre cargado de defectos, si trabajaba duramente o fue un parásito que no quiso hacer nada para mudar su triste situación. Así que en esta historia no parecen ser las acciones buenas o las malas realizadas en este mundo por los personajes las que deciden su suerte en el otro mundo. Entonces, ¿por qué uno está destinado a los tormentos y el otro al banquete del reino? Pues la respuesta solo puede ser una. Lo que determina la diferencia de destinos es la riqueza y la pobreza. El rico sufre los tormentos porque es rico
El pobre goza del banquete del reino porque es pobre. Pero entonces, la riqueza es pecado. Aquellos que acumulan riqueza sin defraudar a nadie serán culpables de algo. Ser rico equivale a ser malo y por tanto es estar destinado a los tormentos. Pues precisamente, hermanos y hermanos, en la perspectiva de Lucas, la riqueza, legítima o ilegítima, es siempre culpable. Los bienes no pertenecen a nadie en particular, sino que son dones de Dios puestos a disposición de todos sus hijos para ser compartidos y para asegurar una vida digna para todos. Quien se apodera, aunque sea legítimamente, de esos bienes en beneficio propio, sin compartirlos, está defraudando el proyecto de Dios. Así de simple, hermanas y hermanos, así de simple. Quien utiliza los bienes para tener una vida lujosa y sin preocupaciones, olvidándose de las necesidades de los otros hombres, está defraudando a sus hermanos que viven en la miseria. Así que en esta historia Jesús enseña que no somos dueños de los bienes que Dios puso en nuestras manos. Aunque los hayamos adquirido de forma legítima, somos únicamente administradores, encargados de compartir con los hermanos aquello que pertenece a todos. Olvidar esto es vivir de forma egoísta y por ello es estar destinado a los tormentos. En la segunda parte de nuestro texto se insiste en que la escritura, en la cual los fariseos eran peritos, presenta el camino seguro para aprender a asumir la actitud correcta en relación con los bienes. El rico permaneció sordo ante las interpelaciones de la palabra y no se dejó transformar por ella. El versículo final, que en este caso es el 31, expresa perfectamente el mensaje contenido en esta segunda parte. Hasta incluso los milagros más espectaculares son inútiles cuando el hombre no acoge en su corazón la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer que el hombre corrija sus opciones equivocadas, salga de su egoísmo, aprenda a amar y a compartir. La historia que se nos propone es una ilustración de las bienaventuranzas. Se anuncia de esta forma que el proyecto de Dios pasa por un reino de fraternidad, de amor y de compartir. Quien rechaza ese proyecto y elige vivir cerrado en su egoísmo y autosuficiencia, no puede formar parte de ese mundo nuevo de fraternidad que Dios quiere proponer a los hombres. Así que tal vez la catequesis que el Evangelio de hoy nos presenta nos parezca, ¿verdad?, de partida demasiado radical. No tenemos derecho a ser ricos, a gozar de los bienes que conseguimos honestamente. Pues no obstante, conviene que tomemos conciencia de que cerca de un cuarto de la humanidad tiene en sus manos aproximadamente el 80% de los recursos disponibles del planeta. ¿Verdad que increíble eso? Sí, esto es una estadística interesante. Y que 3/4 partes de la humanidad tienen que contentarse con el otro 20% de los recursos. Y hermanos, esto es justo. Es justo que varias decenas de miles de niños mueran diariamente a causa del hambre y de problemas relacionados con la desnutrición, mientras el primer mundo destruye cosechas enteras para que el exceso de producción no obligue a bajar los precios. Y eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Es justo que se gasten en fiestas sociales cantidades de dinero que daban para construir una docena de escuelas o media docena de hospitales en un país del tercer mundo. Y eso, lamentablemente, hermanas y hermanos, lo vivimos, ¿verdad?, en muchos países. Y la iglesia ayuda, o sea, la iglesia católica ayuda grandemente a muchos países hermanos en distintas situaciones. Obviamente, pues hay muchas cosas que no salen en los medios. Porque pues la iglesia no le interesa que salgan todo esto en los medios, simplemente ayuda tras bastidores. O sea, hay muchas cosas que hace la iglesia que a veces ni siquiera nosotros mismos nos enteramos. Haciendo escuelas, hospitales en distintas partes del mundo. Así que, hermanas y hermanos,
tenemos que estar conscientes de que los bienes son para compartir. Ujú. Y quisiéramos seguir hablando, ¿verdad?, de estos temas, pero es importante también mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco precisamente sobre este evangelio de hoy. Y dice lo siguiente: si queremos ser hombres y mujeres de Dios, como le pide San Pablo a Timoteo, debemos guardar el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos separarlos. Y amar al prójimo como a uno mismo significa también comprometerse seriamente en la construcción de un mundo más justo, donde todos puedan acceder a los bienes de la tierra, donde todos tengan la posibilidad de realizarse como personas y como familias, donde los derechos fundamentales y la dignidad estén garantizados para todos. Y esto lo ha dicho el Papa Francisco, ¿verdad?, sobre este evangelio de hoy. Bueno, es importante, hermanas y hermanos, que digamos las peticiones de hoy que los hermanos nos piden siempre en nuestras redes sociales. Jay. Gracias. Oremos por la salud de Lucy Berríos, Ginette Cindrón, Maritza Peraza, Jocelyn Díaz, Dafne Eddy, Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Feliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que más sufren. Danos la posibilidad de ser generosos con lo que tenemos. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico cerramos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 3. El rico y Lázaro, de Johnny Pineda y Tantán. Bueno, hermanos y hermanos, nos escuchamos la próxima semana en este su programa Liturgia y música. Buenos días tengan todos en el nombre del Señor, recibiendo bendiciones y la gracia del Señor. Escuchen el evangelio que les voy a predicar, la parábola de un rico que al infierno fue a dar. Ya se presentaba Lázaro ante el rico Eupulón a pedirle las migajas, pero él se las negó. Este hombre era muy rico que gozaba su caudal, orgulloso de sus bienes y no hacía caridad. Lázaro se fue de aquí, el Señor se lo llevó, y en el seno de Abraham el Señor lo presentó.
tienen la sentencia de nunca salir.